Saludos, Dios les bendiga en este día. Realmente es una gran bendición comenzar con los estudios del libro de Esdras, ya que este libro nos va a traer grandes alegrías para nuestra vida. Hemos comenzado en el año 2013 con Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Seguimos con Hechos de los Apóstoles, Romanos, hicimos todo el Nuevo Testamento. Ahora estamos siguiendo por el Antiguo Testamento. Comenzamos con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Hemos seguido con todo el Pentateuco. Vimos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Y hoy estamos con este libro de Esdras, de la Biblia, con el capítulo 1, donde Dios nos va a hablar a nuestro corazón, donde Dios seguramente va a plantar esa semilla de esperanza, que es su palabra, adentro de nuestras vidas, de nuestros corazones, dando más vida todavía, porque nuestro corazón necesita de esa vida de Dios, esa vida que nos da fuerzas, esa vida que nos transforma, esa vida que nos hace seguir adelante, esa fuerza inexplicable que nos hace continuar y nunca desmayar. Esdras capítulo 1 nos cuenta la historia del regreso del pueblo de Dios después de haber estado 70 años prisioneros y esclavos cautivos allí en Babilonia. Y Dios utilizó a un hombre llamado Ciro el Grande, para llevar adelante los planes que Dios tenía ya previamente establecidos. Dios había hablado a través del profeta Isaías que un hombre llamado Ciro habría de venir muchos siglos después a hacer lo que Dios quería que este hombre haga con el pueblo de Israel. Anoche, cuando conversábamos con mi esposa, veíamos de que Dios hace las cosas a su manera y las hace bien. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde. El pueblo de Israel, así como nosotros muchas veces, era un pueblo rebelde, un pueblo que pecaba, así como también nosotros muchas veces somos rebeldes y también pecamos. Y en eso nos parecemos mucho al pueblo de Israel. El pecado lo llevamos dentro. Por lo tanto, Dios, en nuestras rebeliones, en nuestros pecados, Dios tiene que comenzar a trabajar en nuestras vidas y tiene que comenzar a hacer cosas para que nuestra vida no se pierda. Acordémonos que Dios dijo que en el amor que Él nos tiene, no quiere que nadie se pierda. Así que, amigo, amiga, este mensaje es para vos en el día de hoy. Esdras capítulo 1 nos habla de un Dios que recupera las cosas perdidas. Nos habla de un Dios que hace que también nosotros recuperemos aquellas cosas perdidas en nuestra vida. Nos habla de un Dios que levanta aún de la muerte a aquellos que ya prácticamente parecen destruidos en su vida. Dice la historia que la noche del 5 de octubre del año 539, antes de nuestra era, sucedió lo imposible. La capital del imperio babilonio cayó en manos enemigas. Esa noche decisiva, el rey persa, Ciro el Grande, a la cabeza de las fuerzas de Media y Persia, tomó la ciudad de Babilonia y su estrategia fue brillante. Cuando Ciro se propuso conquistar Babilonia, la ciudad ya era la más importante de Medio Oriente y probablemente del mundo entero. El río Éufrates la atravesaba de lado a lado y llenaba los fosos que rodeaban sus enormes murallas. Con este complejo sistema de defensa, la ciudad parecía
impenetrable. Río arriba, los hombres de Ciro desviaron el Éufrates para bajar el nivel de las aguas en la ciudad. Entonces los soldados cruzaron a pie el río, entraron por las puertas de la ciudad de Babilonia, que habían quedado abiertas, y tomaron Babilonia sin encontrar apenas resistencia. Según los historiadores griegos Heródoto y Jenofonte, los babilonios se sentían tan seguros que muchos estaban de fiesta aquella noche. Y esto nos recuerda cuando aquella noche Belsasar, el rey de Babilonia, estaba celebrando un aniversario más de la cautividad de Israel, cuando fue llevado cautivo Israel por Nabucodonosor. Y Belsasar, el rey, pidió que trajesen los vasos de oro y de plata que habían sido puestos en los templos de los dioses paganos allí en Babilonia, y estaba brindando con el vino en aquellos vasos. Y en aquel momento, dice la historia, nos cuenta la Biblia, que sucedió algo tremendamente espectacular y milagroso. En aquel momento, una mano de un ángel comenzó a escribir en la pared, allí en Babilonia, delante de Belsasar y de todos los que estaban invitados a aquella celebración. Esta mano comenzó a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y a partir de aquel momento, dice que Belsasar se conmovió en su espíritu y mandó a traer a todos los magos y a todos los adivinos para que le tradujesen aquella escritura. Pero nadie podía traducir lo que decía esas palabras en aquella pared. Sin embargo, apareció el profeta Daniel, gran profeta de Dios, que estaba allí cautivo, y le dijo: yo te voy a traducir, rey Belsasar, lo que dicen estas palabras allí en la pared. Has sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Acá te muestro una imagen para que vos lo veas. Celebrando aquella noche un aniversario más de la cautividad del pueblo de Dios, cuando fue llevado por Nabucodonosor, el pueblo de Dios cautivo a Babilonia. 70 años después, este rey babilonio estaba celebrando aquella fiesta cuando Dios le dijo: basta, hasta acá llegaste, Belsasar. Y Daniel le dijo: hoy serás muerto. Y así pasó. A partir de aquella noche, dice que el rey Ciro, junto con todo su ejército, como te mostré al principio, cortaron las aguas del río Éufrates y entraron por las puertas de Babilonia rápidamente, llevando a Belsasar prisionero, y terminó muerto y asesinado. De esta manera, Dios recobró los vasos de oro, recobró los vasos de plata y todas las cosas que Nabucodonosor 70 años antes había sacado de Jerusalén y lo había transportado 1500 kilómetros hasta Babilonia. Aquella noche fue una noche gloriosa donde Dios intervino a favor de su pueblo. Vos sos pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, aunque tengamos pecados en nuestras vidas, sin embargo, Dios jamás nos va a dejar caídos o destruidos. Jamás Dios nos va a abandonar. Nunca el Señor te va a dejar. Jamás el Señor se va a apartar de ti de tal manera que te destruyan tus enemigos. Así lo hizo Dios con Israel, cumpliendo las profecías del profeta Isaías, cumpliendo las profecías del profeta Jeremías, que un rey llamado Ciro habría de venir a Babilonia
para hacer juicio contra aquella ciudad que había causado tanto, pero tanto mal a su pueblo. Cuando nuestras vidas parecen destruidas, cuando después de un largo tiempo de cautividad en el pecado, cuando después de largo tiempo de caída en nuestras vidas, de haber soportado nosotros grandes desastres personales, familiares, donde nuestros planes cayeron por el suelo, donde nuestra mente y nuestros pensamientos fueron llevados cautivos al pecado, y donde también toda nuestra familia tal vez ahora está lejos de ti, Dios interviene a favor de tu vida con la intención de cambiar todas las cosas. Pero no solamente Dios se queda en la intención, sino que Dios busca los medios a través de las promesas que Él te hizo, para que a través de esas promesas que Dios te hizo a tu vida, el Espíritu de Dios comience a trabajar a tu favor y comience tu vida a cambiar y a ser levantada como Dios quiere cambiarla y levantarla desde ahí en adelante. Jamás Dios te va a dejar destruido. Jamás Dios va a permitir que tu enemigo te destruya. Nunca Dios va a dejar que las cosas malas, que tal vez fueron por tu propia culpa, destruyan tu vida. Dios siempre va a buscar la manera, porque Dios tiene el poder para levantarte. Dios tiene el poder para que tu vida vuelva a ser lo que era al principio. Así pasó con el pueblo de Dios. Después de 70 años de cautividad, nos cuenta Esdras en el capítulo 1, ahora Dios levantó un hombre llamado Ciro, este rey persa y medo, que fue hasta Babilonia y ejecutó los juicios que ya estaban establecidos, que habrían de caer sobre aquella malvada ciudad que llevó cautivo al pueblo de Dios por sus pecados. Vimos en los videos anteriores que el pecado mata y destruye, que el pecado encadena, que el pecado te lleva a la oscuridad. Pero también vemos hoy, en Esdras capítulo 1, de que Dios no tiene nada que ver con el pecado y que Dios tiene poder para librarte de ese pecado que te encadenaba. Vos, con un corazón lleno de fe, con un corazón y una confianza puesta en Él, podés estar seguro, amigo, amiga, de que tu vida jamás va a quedar por el suelo. Tu vida jamás va a ser totalmente destruida. Tal vez hayan cosas en tu vida que por tus pecados fueron destruidas. Pequeños acontecimientos o grandes acontecimientos, sucesos o hechos, cosas buenas, cosas malas, destruyeron algunas cosas en tu vida. Así como los babilonios habían destruido la ciudad y el templo de Jerusalén. Pero Dios ahora estaba levantando a un hombre que animó al pueblo de Dios a que reconstruyesen nuevamente el muro y el templo de Jerusalén. La palabra es: Dios construye lo que nosotros muchas veces destruimos, lo que nosotros muchas veces autodestruimos. Dios levanta lo que nosotros muchas veces con nuestras propias acciones derribamos. Dios siempre va a bendecir nuestras vidas, porque esa es la esencia de Dios. Dios no es un Dios de odio, es un Dios que realmente le duele castigar. Dios es un Dios que no quiere castigar. Dios es un Dios que se deleita en hacer misericordia, porque si tu vida está caída, Dios te la puede levantar, así como hizo con el pueblo de Israel, cumpliendo las promesas que Dios le había hecho a Israel de edificar nuevamente la ciudad, así como Dios también
puede edificar tu propia vida nuevamente. No hay vida destruida que Dios no la pueda volver a construir. No hay vida destruida que Dios no la pueda volver a levantar. Hoy el mensaje es para vos y para mí. En medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros problemas, siempre en medio de nuestras dificultades y de nuestros pecados principalmente, ahí está Dios. Ahí está Él, guardándote, cuidándote y tomando el control de la situación. Aunque parezca que muchas veces las circunstancias ya nos tienen condenados para la destrucción, ahí está Dios, tomando el control como soberano, como Rey Supremo, como Señor de señores y como Rey de todos los reyes, como el que todo lo puede, como el Creador, como aquel que todo lo ve, como aquel que todo está al alcance de su poder y de su mano. Nada se puede escapar al poder de Dios. Y hoy con poder Dios puede levantar tu vida. Hoy con poder Dios puede volver a reconstruir aquellas cosas derribadas en tu vida, así como Dios mandó también a Esdras y a 5.000 judíos que regresasen a través del decreto del rey Ciro a volver a edificar la ciudad de Jerusalén. Y así hizo Esdras, tomó 5.000 judíos que fueron tocados en el corazón por el Espíritu de Dios y decidieron regresar en un viaje de 1.500 kilómetros nuevamente hasta la ciudad de Jerusalén, llevando los utensilios de oro y de plata, los tazones que también Nabucodonosor había puesto en el templo de sus dioses. Dios es un Dios que jamás nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Él va a hacer todo lo posible y lo va a hacer hasta que lo cumpla, porque no hay plan que se frustre para Dios. Dios no conoce la frustración en sus planes. Dios no conoce el fracaso en sus planes. Dios no fracasa. Dios siempre triunfa. Dios siempre lo que se propone lo logra en la vida de aquella persona que tiene fe y confianza en Él y que tiene la esperanza en Él de que Él le puede ayudar. Amigo, espero que esto ha sido de muchísima bendición para tu vida y nos vemos en Esdras capítulo 2, cuando veamos cómo este sacerdote pudo, a través del poder del Espíritu Santo, llevar al pueblo de Dios a reconstruir nuevamente la ciudad de Jerusalén que estaba destruida. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y nos vemos en el próximo capítulo.